Seguimos construyendo esta historia a tu lado. Bienvenido a esta nueva forma de comunicarnos y hacer camino juntos. Escuela Preparatoria número 16. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto estar esta mañana aquí con ustedes. Qué manera tan extraña de reencontrarnos para iniciar este ciclo 2020-20B. Sobre todo esta parte de tener que hablar con una cámara. Espero del otro lado puedan escucharme con atención. Me pongo a su disposición. Soy la maestra Berenice González Jiménez y el tema que hoy vamos a ver es el de tipología textual. ¿Qué tan importante es saber hablar, saber comunicarnos de manera adecuada, pero también qué tan importante es que podamos entender a los autores desde el otro lado cuando no tenemos precisamente este acercamiento del que tanto hemos hablado? ¿Qué es la tipología textual? Pues es precisamente cuando un autor nos trata de dar a conocer algunas emociones, intenciones, desde un libro, desde un texto, desde una cámara. ¿Qué es precisamente y a qué se refiere? Cada uno de los textos tiene una intención y está codificado de cierta manera en el que el autor tiene un propósito específico para que tú puedas entender a qué se refiere. Se pueden clasificar los textos de acuerdo a diferentes criterios. Para este tema de estudio vamos a revisar la intencionalidad que tiene el autor y esa va a ser la clasificación. Muy bien, esta clasificación entonces tiene que ver con la intención que el autor quiere darnos a conocer a través de los textos y esa va a ser la razón que lo va a motivar a escribir o a hablar a través de cada uno de los documentos que nosotros estemos analizando. Por lo tanto, y de acuerdo a esta clasificación, pues vamos a reconocer los textos narrativos, los textos descriptivos, argumentativos, los expositivos y unos no menos importantes que son los textos instructivos. El predominio de una de estas formas pues nos va a permitir distinguir cada uno de ellos. El texto argumentativo, ¿a qué suena texto argumentativo? Suena a que precisamente el autor nos está dando a conocer su opinión, nos está dando a conocer sus ideas y nos va a dar a conocer toda una teoría, una tesis con respecto a un tema. Y nos da la oportunidad a los demás de tener un criterio propio para discernir si ese argumento es válido o no es válido. Ahorita vamos a ver los ejemplos. Para mí es importante que puedas identificar primero cuál es cada uno de ellos, a qué se refieren y ahorita vemos los ejemplos. El texto descriptivo tiene como finalidad explicar de manera muy puntual y detallada cómo son los objetos, las personas, los lugares, los animales y los sentimientos. Este tipo de textos descriptivos generalmente los vemos en las biografías, en las reseñas, en las guías turísticas, donde de manera muy puntual cada uno de los autores nos dice o nos detalla, nos describe cada elemento de una situación, persona o animal. Un texto informativo, lo vamos a encontrar todos los días en nuestra vida común y es el que pretende como tal informarnos de cualquier situación. Una noticia, un comunicado aquí en la preparatoria, un documento que pretenda darnos a conocer información. Lo más importante es que los textos informativos tienen un lenguaje muy objetivo y por lo general son hechos reales. Nos describen el cómo, el cuándo, el dónde suceden los hechos y básicamente tiene como intención comunicar estos hechos. Los textos narrativos también son muy comunes, los vamos a encontrar en los cuentos, en las leyendas y tienen como finalidad detallar un relato real o imaginario, a diferencia de los textos informativos, las fábulas, los cuentos, las leyendas, y nos van a detallar en tiempo y espacio cómo van sucediendo estos elementos. Muy bien, entre los ejemplos más comunes, los textos informativos encontramos las noticias, los artículos científicos, alguna revista que te guste acerca de autos, esas revistas son informativas,
un informe sobre algún experimento o sobre algún producto, los reportajes acerca de la vida de una ballena. Entre los textos argumentativos vamos a encontrar los discursos políticos que luego tú ves ahí por televisión o por radio o los escuchas y que tienen como finalidad que el autor nos dé a conocer su punto de vista o nos pretenda persuadir acerca de un tema en particular. Un anuncio en prensa escrito en televisión, una tesis o una tesina también es un texto argumentativo que precisamente el autor nos da a conocer cuál es su punto de vista acerca de un tema en particular. Muy bien, un texto narrativo, ya lo habíamos comentado, los cuentos, las novelas, una crónica de viaje, de cómo suceden en tiempo y espacio real o de manera imaginaria una situación. El texto descriptivo, también ya lo comentamos, las biografías, los retratos, un catálogo acerca de un producto, donde detalla precisamente como esta cámara que tengo aquí enfrente, que me dice qué capacidad tiene, si usa una memoria, si tiene luz, cuánto tiempo le dura la batería y ese tipo de detalles que son tan interesantes. Una guía turística, ustedes la han visto, una guía turística, generalmente están en manera de, puede ser a manera de un volante, donde nos dice si recorremos cierto lugar, por dónde iniciamos, hacia dónde vamos a caminar, dónde están marcados los lugares turísticos, etc. También los textos instructivos que no son menos importantes, pero tú los puedes revisar o los puedes ver en el caso de cómo recibir indicaciones de cómo hacer, cómo ensamblar la lavadora que llega a tu casa, cómo seguir puntualmente una receta de cocina. E insisto, es muy importante que sepas leer y sobre todo sepas discernir qué intencionalidad tiene cada uno de los autores cuando nos da a conocer un texto. Te agradezco mucho tu tiempo, estoy en la mejor disposición de poderte ver pronto. Gracias y cualquier duda me reitero a tus órdenes. Que tengas un maravilloso día.